Coronavirus en Argentina. 1.282 nuevos contagios y 18 muertes en las últimas 24 horas. Si nos concentramos, Leo, en este reporte diario del día de ayer de 1.282 casos de COVID, me gustaría repasar algunas provincias, las más afectadas, porque la concentración sigue estando en el mismo lugar. Por eso cuando hablamos de una extensión de cuarentena, está focalizado, que es lo más importante para los especialistas. En Buenos Aires, 635 casos en el día de ayer y en total, en Buenos Aires, 13.196. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 588 y en total va 14.707 casos. En Chaco, por ejemplo, en total 1.326 casos. Son las tres grandes zonas más afectadas, donde hay que focalizar, por supuesto, el sistema sanitario de salud, porque ¿cuántos días podemos llegar a tolerar un sistema de salud con más de 1.000 casos por día? En la provincia ese era el temor, ¿no? Con un ritmo de crecimiento alto de 600 a 700 casos, es bravo. El máximo lo tuvimos el sábado, con más de 1.500 casos. Ayer hubo un descenso, los domingos suele haber más descenso porque se hacen menos test. Entonces, bueno, la cantidad de posibilidad es un poco más baja. Veremos hoy qué parámetro y esta semana, ¿no? Pero yo creo que particularmente, más allá de lo que pueda pasar esta semana, el gobierno ya tiene una decisión tomada. Sí, y teniendo en cuenta que estamos ingresando al invierno, Leo. Exactamente. Cuando estamos en más de 31.000 casos, hasta el momento con 88 días de aislamiento, un aislamiento que sirvió y mucho para evitar este pico que fuimos extendiendo, pero estamos ingresando al invierno. Sí, estamos ingresando al invierno y, bueno, las complicaciones que todo eso trae. Una positiva de lo que viene siendo el encierro de la cuarentena es que casi no hay casos de bronquiolitis, bronquitis, bueno, muchas cosas que ocupan camas también en su momento. Algo bueno dentro de todo lo malo. Coronavirus en Argentina. Cuarentena hasta el 12 de julio. Yo creo que sí. Sí, sería. Si hay que votar al teléfono celular, yo creo que sí. Y si tenemos en cuenta los dichos de Ginés González García, del presidente Ginés González García, dijo al margen de los insumos que te venimos diciendo, que quizás se focalizó mucho en los insumos y no en detectar a las personas que iban ingresando y rastreando a las personas con síntomas, haciendo de alguna manera un poco de reflexión. También dijo que lo peor está por venir. Sí. Y estamos ingresando en una semana muy complicada previa al invierno. La semana más complicada, claro, esto supuestamente, a ver, hay tantas cosas, la OMS tampoco se logra poner de acuerdo, entonces, digo, hay tantos parámetros que el gobierno tampoco puede tomar porque los que deciden esto tampoco se ponen de acuerdo, pero en su momento te acordás que se hablaba primera semana de mayo, después primera semana de junio, bueno, todo tiene que ver obviamente con lo que viene siendo la cuarentena, que ayuda un poco a todo esto a que vaya pateándose el pico, por suerte, ¿no? Bueno, en segunda edición siempre le damos lugar a los que saben, infectólogos Lautaro de Bedia. Lautaro, muy buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Lautaro, muy bien, teniendo en cuenta la cantidad de casos que estamos teniendo, es posible que nos estemos acercando al pico, esto se puede llegar a detectar. Hay muchos rumores de que se extendería la cuarentena, ¿sería necesario? Bueno, da la impresión de que sí, los casos vienen aumentando, no a un ritmo frenético, pero la curva ya ha dejado de ser plana y empieza a levantarse. Pareciera que estamos entrando en el pico. Cuando hayamos llegado al pico, solo lo sabremos después, unos días después, cuando veamos que los casos empiezan a bajar. Así que, pero por el momento vienen subiendo, particularmente en Capital y en el Gran Buenos Aires. Si uno mira el resto del país, realmente está muy estabilizado. Sí. Todos saben que el 80 y largo 90% de los casos se están dando en Capital y en Gran Buenos Aires. Los últimos días pareciera que en la provincia un poquito más, pero más crecimiento y un poquito más estable en Capital, pero bueno, son los dos lugares en los que tenemos que tener el foco. Lo de la cuarentena, bueno, la cuarentena no puede ser una única y homogénea para todo el país y para todos los sectores. Creo que de a poco hay que ir pensando, como se viene haciendo, cómo ir flexibilizando en algunos lugares y en otros sí, posiblemente en otros haya que continuar, por supuesto, con los ajustes necesarios, los sectores que puedan empezar a tener actividad,
hay que ir analizándolo según los resultados de cada día y de cada semana, pero sí, es posible que deba extenderse un poco más. Vuelvo a decir, no sé si igual que hasta ahora, tal vez con un poquito más de flexibilidad. Bueno, eso habrá que ir analizándolo. Y en relación al famoso pico, digo, ya llegó el sábado, está por llegar, digo, o puede no pasar. ¿Cuál es la proyección que hacen? Es muy difícil porque si uno mira, por ejemplo, los reportes de ayer fueron menos que los de antes de ayer. Sí. Así que eso es minuto a minuto, depende de muchos factores. Uno indiscutible es la actitud que tomemos cada uno de nosotros, cada ciudadano, ¿no? De cuidarse, de evitar salir lo necesario, cubrirse, etcétera, lo que todos hemos aprendido, ¿no? en todos estos días. Es muy difícil. Da la impresión de que viene creciendo cada día 4 o 5% el número de total de casos. Así que yo creo que vamos a seguir subiendo, pero vuelvo a decir, no a un ritmo escandaloso, alarmante, bien abrupto. Pero una curva que ha dejado de ser plana y empieza a levantarse. Hasta ahora estamos así, con una curva que empieza a levantarse. Lautaro, se está hablando mucho, por ejemplo, del COVID-19 en personas mayores, que genera, por supuesto, algo muy doloroso y en otras no tanto. Depende del organismo de uno. Vimos este fin de semana una mujer de 80 años en Pinamar, donde aparentemente estaría bien, que no tiene esos síntomas. Digo, ¿no es similar los síntomas en todos, ni la gravedad? Digo, ¿depende del cuerpo de uno? Sin duda, sin duda. Toda enfermedad infecciosa es una guerra, por así decirlo, un enfrentamiento entre un agresor, que es la bacteria o el virus, y la inmunidad de cada persona. El mismo virus no hace el mismo efecto en dos personas distintas porque una puede tener un mejor estatus inmunológico. Obviamente con la edad el estatus inmunológico tiende a decrecer y además se suma que puede haber otras enfermedades. Cuanto más añosos nos vamos volviendo, empiezan a aparecer otros achaques, otras cosas, ¿no? Que también atentan contra un buen estado inmunológico, cosa que en un muchacho de 25 o 30 años habitualmente son 100% sanos. Entonces, si uno ve la cantidad de casos, hay muchos casos, hay más casos en los muchachos jóvenes, entre 30 y 40. Sin embargo, la tasa de mortalidad en ese grupo de edad es menor al 0%, al 1%, 0 y monedas. En cambio, cuando uno tiene las personas ya de más de 70, 80 años, la mortalidad, si bien el número total de casos son menos, la mortalidad proporcionalmente en ese grupo es mayor. Así que sí, esto es lo que se ha visto en todo el mundo. Por eso los que más tienen que cuidarse, indudablemente, son las personas que tienen alguna condición clínica que los hace más susceptibles o que altera sus defensas, y por supuesto las personas mayores, más de 60, más de 70, más de 80. Cuanto más edad, más hay que cuidarse. Ahora, yo conocí un caso hablando con una persona hace unos días que me contaba que él había transitado por lo que había sido el coronavirus, que jamás se enteró, y obviamente ahora le dio negativo, pero tuvo en su momento la infección. ¿Cuántos casos cree que puede haber así? ¿No? Hay gente que lo ha tenido en todos estos meses, no sé, en marzo, en abril, y recién ahora se puede llegar a saber que lo tuvo. Digo, ¿habrá muchos más casos de este estilo? Y todos vamos conociendo esos casos, claro que sí. Y fíjense ustedes, cuando se empezó el brote en las zonas vulnerables, la villa de emergencia particularmente, en la 31, en la 1114, las autoridades porteñas hicieron una política distinta de ir, el plan detectar, ¿no es cierto?, de ir a buscar más activamente los contactos, porque se sabe que es más difícil mantener la distancia en esos lugares. Ahí se detectaron muchos casos, cuando se hizo una búsqueda más activa en todos los contactos, y se descubrieron muchas personas asintomáticas, gente que ni hubiera ido al médico, ni hubiera figurado en ninguna estadística. Sí, eso está. Eso no me preocupa, eso es interesante remarcarlo, no me preocupa el asintomático desde el punto de vista individual, ¿no es cierto? Porque es asintomático, pero no solo no se va a morir, sino que no va a tener ningún síntoma, no va a tomar ni una aspirina, no va a ir al médico. Pero contagia. El problema, claro, sí me preocupa desde el punto de vista lo que llamamos epidemiológico, porque con pocos síntomas, si bien contagia menos que una persona sintomática, porque al no tener síntomas no tose, al no toser no elimina menos virus, o sea, su capacidad de contagio es menor,
no inexistente, como por ahí. ¿Cuánto tiempo contagia ese asintomático? Y mientras tenga el virus. Y mientras tenga 8 días, 9 días. Lo que pasa es que en el asintomático, a diferencia del sintomático, yo sé qué día empezó, porque ¿cuándo empezó? Hoy, el día que tiene síntomas. Hoy tuvo fiebre, bueno, hoy empezó. Sé que contagiaba el día anterior, 48 horas. El asintomático agrega esa incertidumbre. Me detectan hoy el virus, pero estoy asintomático, y estoy asintomático ¿desde cuándo? ¿Desde hoy? ¿Con el virus desde hoy o con el virus de hace 8 días? Que es imposible saber. Es más difícil de manejar cuáles fueron sus contactos. Lautaro, mucho se habló por estos días en relación a la posible virulencia de ese virus que llegó a los países por debajo de latitud 30, ¿no? Estamos hablando de características que hablan que quizás el virus aquí a estos países haya llegado con menor virulencia. ¿La Argentina está en uno de esos países a priori, no a partir de las cifras y de todo lo que venimos evaluando? No hay elementos científicos serios como para decirlo. Veremos con el tiempo si se puede estudiar un poco más, pero por el momento no percibo que sea así, porque vemos que la tasa de mortalidad es similar a la de otros lugares. La tasa, ¿no? La proporción de casos fallecidos. Y la diseminación ha sido lenta en nuestro país, pero más que nada porque hemos tomado medidas de distanciamiento, etcétera, etcétera. Así que no me animo a decirlo con certeza por el momento. ¿Y cómo se explican algunos casos, como por ejemplo pasó acá con Isorralde, que su pareja no tuvo coronavirus? Pasó con algunos príncipes en Bélgica, en Inglaterra, que ellos sí tenían coronavirus y sus parejas no, teniendo en cuenta la cercanía, ¿no?, que hay con una relación así tan... tan sin duda. ¿Cómo se explica que esta persona se contagie? Es muy difícil de establecer. Los virus no se comportan homogéneamente, pero fundamentalmente hay muchos factores. Yo dije, es una guerra, entre comillas, entre un agente infeccioso, el virus, y la persona que se es afectada. En el medio hay que contar cuál es el tamaño de este ejército, del ejército de virus. No es lo mismo una persona polisintomática, que tose y tiene muchos síntomas, que una persona que tiene escasos síntomas. No conozco el caso en particular de Isorralde, pero lo vi en un video aparentemente muy bien. Seguramente tiene un caso con muy pocos síntomas, por lo tanto uno puede suponer, vuelvo a decir, hablando como en el aire, ¿no es cierto? Puede suponer que tiene un caso con pocos virus y que va a eliminar pocos virus, que va a ser poco contagiante. Entonces es una teoría y hay que ver. Entonces también depende del grado de contacto, porque más allá de que una pareja, uno sabe que tiene mucho contacto, por ahí puede mantener cierta distancia durante el día, o en fin, higiene de manos, mantener la distancia social. Así que también eso influye también. Lautaro. Y después el otro punto, hay que ver los momentos, porque yo me en contacto hoy con una persona con coronavirus y hay que saber que tardo. Si me hago el hisopado, me detectan que tiene coronavirus hoy, yo me hago el hisopado mañana, me da negativo, pero hay que ver, por ahí yo estoy incubando y hay que ver 3, 4, 5 días después, hay que ver cada caso en particular. Lautaro, pensando un poquito en el futuro y viendo ejemplos de afuera, como se vieron imágenes el fin de semana de Barcelona, por ejemplo, en las playas, minadas de gente, uno al lado del otro, sin tener la vacuna y llegando nosotros, por ejemplo, a diciembre, enero, febrero, ¿podríamos llegar a imaginarnos estar en las playas así? Digo, ¿de qué manera se va a restablecer de algún poco la vida cotidiana? Dios quiere, en primer lugar, Dios quiera que sea así, ojalá. Y antes también, sí, por supuesto. Ojalá. Toda epidemia en algún momento se agota, porque el virus sale y hace 2 meses tenía toda una serie de víctimas potenciales porque nadie tenía anticuerpos. En la medida que se van dando la diseminación, como pasó tan tremendamente en España, en Italia, paralelamente el efecto positivo, entre comillas, que eso deja es que mucha gente queda con anticuerpos. Entonces cuando el virus vuelve a salir ahora en España, se encuentra con que no, acá no, este tiene anticuerpos, este también. Entonces ya su capacidad de diseminarse va reduciéndose. Así que ese es uno de las posibilidades, que el virus, aunque no haya vacuna, de golpe se vaya encontrando con gente que se vacunó, por así decirlo, naturalmente al tener la enfermedad o al haber estado sintomático. Claro, pero sigue estando, no es que desaparece. Digo, en Barcelona, en esas imágenes, el virus sigue circulando. Sí,
Claro, pero tiene menos clientes potenciales. Sí. Seguramente va a haber casos, pero ya no con esa capacidad de diseminación, porque encuentra diques para su diseminación, ¿cierto? Que es la gente con anticuerpos. La autora de Bedia, un placer hablar con usted. Le vamos a seguir consultando porque tenemos muchas inquietudes, por supuesto. Muchas gracias. Sí, todos los tenemos, estamos todos aprendiendo con esto. Y lo importante es cuidarnos todos, más allá de que cuarentena o no cuarentena, todos tenemos que cuidarnos con las cosas que venimos diciendo: distancia, barbijo, lavado de manos, toser, con el periódico. No nos olvidemos, mantener distancia más de 2 metros, no nos olvidemos de eso. Y gracias a ustedes por su tarea. Muy interesante, Gracias. la autora, muchas gracias. Adiós.